Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a lo que van a ser los 4 partidos que se estarán disputando este día martes 17 de junio correspondientes a la primera jornada del Super Mundial de Clubes de la FIFA. Van a estar abriéndose y cerrándose la primera fecha tanto del grupo E como del grupo F. Ya la mitad de los equipos que disputaron esta competencia jugaron su primer encuentro, lo hicieron entre los días sábado y este lunes, mientras que hoy tendremos el debut de 8 nuevos conjuntos, 4 partidos más que emocionantes, como ya he sabido. Absolutamente de ahora y hasta que termine la fase de grupos habrá 4 partidos en absolutamente todas las jornadas. En esta oportunidad vamos a tener el debut de un nuevo equipo brasileño contra un conjunto europeo, un nuevo enfrentamiento entre Europa y Sudamérica. Vamos a estar viendo cómo debutan en los únicos equipos japoneses, surcoreanos y sudafricanos de este certamen en cuestión. Otro equipo argentino que saldrá a la cancha y un duelo entre un conjunto de la CONCACAF y el último subcampeón de la UEFA Champions League. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con el último equipo brasileño que falta por debutar en este certamen, que se estará enfrentando a un equipo alemán que la temporada anterior había sido subcampeón de la Champions. Sin embargo, en esta oportunidad no está teniendo el mejor año. De hecho, si hablamos de las actualidades tanto del Fluminense como la del Borussia Dortmund, es muy distante al momento en el cual se aseguraron su clasificación para este Super Mundial de Clubes de la FIFA. Tanto el conjunto de Río de Janeiro como el elenco amarillo habían tenido una clasificación muy próspera, teniendo en cuenta que el Fluminense fue campeón de la Libertadores en el año 2023, mientras que el Borussia Dortmund, por haber tenido buenas participaciones en general en las últimas 4 ediciones de la UEFA Champions League, sin contar esta última, también había obtenido el pasaje al ser el segundo mejor equipo alemán en el ranking de la UEFA. El MetLife Stadium de la ciudad de New Jersey, en el este de los Estados Unidos, tendrá como anfitrión este importante partido. La apertura del grupo F de este Super Mundial de Clubes, con 2 equipos cuyo presente es muy distinto al que tenían, como dije antes, en el momento en el cual se clasificaron a este torneo en cuestión. Por el lado del Fluminense no está jugando la presente edición de la Libertadores, y en el Brasileirao el año pasado estuvo muy cerca de pelear el descenso. Finalmente ahora ha logrado acomodarse un poco, más allá de que todavía no es ese equipo considerado como el mejor de América que llegó a ser en un momento sin ningún tipo de discusión. Por el lado del Borussia Dortmund no es que haya hecho una mala última Champions, porque la realidad es que finalizó en los cuartos de final. De hecho le ganó al Barcelona 3-1 en el Signal Iduna Park, como la victoria más resonante de lo que fue esta temporada a nivel continental. Sin embargo, a nivel local no estuvo a la altura de las circunstancias en el momento en el cual tuvo que sacar pecho en la Bundesliga, sabiendo que normalmente es el equipo que le discute al Bayern de Múnich el título. Es verdad, ha logrado a fin de cuentas clasificarse a la próxima edición de la Champions, porque terminaron en el cuarto lugar con 57 puntos, pero muy lejos de lo que se esperaba al inicio de esta temporada. Aún así, los 2 conjuntos son los máximos candidatos a clasificarse a la siguiente ronda en este grupo F, básicamente porque los otros 2 elencos que forman parte de esta zona son claramente de una jerarquía mucho menor. El Ulsan Hyundai de Corea del Sur y el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica son claramente equipos que, en lo que respecta a calidad de futbolistas, están muy por debajo de lo que son el Fluminense y el Borussia Dortmund, más allá de que el momento actual de ambos no sea el mejor en este instante. Este partido podría llegar a definir el primer lugar del grupo, teniendo en cuenta que quien obtenga las 3 unidades automáticamente le sacará diferencia al otro y muy probablemente gane los 2 partidos restantes. Aún así, es clave e indispensable también conseguir el primer lugar de la zona, porque de esa manera podrías a lo mejor evitar jugar, por ejemplo, con el Inter de Milán en octavos de final, teniendo en cuenta que es muy probable que el equipo italiano gane su grupo, por lo que quien salga segundo en esta zona tendrá que verse las caras con el conjunto europeo. Por lo pronto será el partido que abrirá esta jornada del día martes en el Super Mundial de Clubes, un equipo brasileño contra un conjunto europeo, el segundo en este torneo luego del que se dio el día domingo
entre el Palmeiras y el Porto. En el segundo duelo tendremos el debut del otro equipo argentino que disputa esta competencia. Ya ayer, lunes, tuvimos el debut de Boca y en este día tendremos el debut de River Plate, otro de los conjuntos sudamericanos que juega esta competencia. De hecho, es el último que falta también por sumar minutos, teniendo en cuenta que Fluminense, que es el otro equipo que estará debutando hoy, ya lo habrá hecho horas antes y el resto de los conjuntos de la Conmebol ya debutaron en los días anteriores. El equipo argentino se estará viendo las caras nada más y nada menos que contra el único representante japonés de esta competencia, que es el Urawa Red Diamonds de ese país en cuestión. Por lo pronto, en teoría, sucede lo mismo que cada vez que se enfrenta a un equipo sudamericano con algún conjunto, ya sea asiático o africano. Debería ser superior el conjunto de la Conmebol, teniendo en cuenta que, si bien la jerarquía de sus jugadores no está a la altura de lo que son los futbolistas de los conjuntos de Europa, la realidad es que si lo comparamos con lo que es la plantilla del Urawa Red Diamond en este caso, River tiene a varios futbolistas que en su momento fueron campeones del mundo con la selección argentina, y más allá del momento actual que pueda estar viviendo cada jugador, porque obviamente ya pasaron más de 2 años de eso, la jerarquía en algunos casos siempre se mantiene intacta. Por eso uno cree que el equipo argentino tiene que sobreponerse al elenco japonés en esta oportunidad, y quizás sea más importante para el conjunto sudamericano que para el elenco asiático este partido en cuestión, porque el Urawa Red Diamonds no digo que vaya simplemente a participar de la competencia, obviamente está por encima de lo que es el Auckland City y seguramente también de algún otro conjunto de África, pero sabe perfectamente que es la cenicienta en este grupo E, este partido que abrirá la quinta zona del Supermundial de Clubes. Con River, con Rayados de Monterrey y con el Inter de Milán, los japoneses saben perfectamente que disputarán este torneo básicamente como el representante nipón y que buscará hacer la mejor performance posible. En cambio, para River es verdaderamente muy necesario sumar los 3 puntos, suponiendo que gane este encuentro y después obtenga las 3 unidades en las siguientes jornadas ante el equipo mexicano, ya estará clasificado a falta de disputar en la última fecha el duelo contra el Inter, es decir, podría meterse entre los 16 mejores de la competencia antes de, en teoría, enfrentar al rival más poderoso de todo el grupo y al vigente subcampeón de la UEFA Champions League, de quien voy a estar hablando en un rato más adelante en este mismo video. Por lo que, si bien, claro está, al ser el debut, el duelo es muy importante para los dos equipos, yo creo que, sabiendo que River tiene ciertas esperanzas de clasificar a los octavos de final, obviamente en lo que respecta al favoritismo, sería el equipo que estaría por detrás del Inter como para pasar a la siguiente ronda en este grupo E, es mucho más importante para el conjunto de la Conmebol que para el elenco asiático. El partido se estará jugando en el estadio Lumen Field de la ciudad de Seattle en el segundo turno de este día martes. Será además el primer partido de esta competencia entre justamente un equipo sudamericano y un elenco asiático, teniendo en cuenta que en la primera fecha los otros elencos de la Conmebol ninguno le tocó enfrentar a un conjunto de Asia, todos se enfrentaron ya sea a un conjunto de Europa, en el caso de Flamengo a un equipo africano y en el caso de Botafogo a un conjunto de la CONCACAF. Y continuamos ahora quizás en la previa con uno de los duelos menos atrapantes, no solamente de este grupo F, sino en general de toda la primera fecha del Supermundial de Clubes de la FIFA, porque si bien es un partido que de cara al futuro de la zona puede ser relevante, y seguramente lo sea, porque si alguno de los dos equipos quieren tener alguna mínima esperanza de meterse en la siguiente ronda, tanto el Ulsan Hyundai de Corea del Sur como el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica deberán imponerse en este encuentro. No les va a quedar otra si es que quieren mantener alguna mínima posibilidad de clasificar en una zona donde, como ya mencioné antes en el primer partido del que hablé en este video, se encuentran el Fluminense y el Borussia Dortmund. Por lo pronto son los únicos dos equipos que participan de sus respectivos países. El Ulsan Hyundai es el único elenco de Corea del Sur, mientras que el Mamelodi Sundowns es el único elenco africano. El partido se llevará a cabo en el Inter & Co Stadium de la ciudad de Orlando, en el estado de Florida, y como mencioné recién, en teoría, si analizamos todos los encuentros que se han disputado ya en esta primera fecha del Supermundial de Clubes,
Y debe ser este en el que los dos equipos reúnan menos condiciones en general en lo que respecta a jugadores de jerarquía. Porque el otro duelo, el único hasta este momento, en el cual no hubo ningún equipo europeo ni ningún conjunto sudamericano, fue el primero, que disputaron el Inter de Miami contra el Al-Ahly de Egipto. Y la realidad es que por ser el partido inaugural, porque Messi estaba en ese cotejo en cuestión, ya ese encuentro era mucho más relevante que este, en el cual no hay ninguna figura verdaderamente rutilante. Como ya mencioné, si quieren tener alguna mínima esperanza de meterse en la siguiente instancia, yo creo igual que es muy complicado, deberán obtener las 3 unidades en este partido en cuestión, ya sea el elenco surcoreano o el conjunto sudafricano, teniendo en cuenta que posteriormente los dos tendrán que enfrentar en las jornadas 2 y 3 a Fluminense y al Borussia Dortmund. Lo lógico es que esos partidos sean muchísimo más complicados para el conjunto asiático y el elenco africano, así que este partido será muy importante para ambos, además por una cuestión que tiene que ver con los premios económicos. Recordemos que un triunfo en un partido de fase de grupos de este torneo te otorga automáticamente $2 millones. De hecho, ya hay un montón de equipos que han reunido esa cantidad por el simple hecho de haber ganado el primer cotejo de este Super Mundial de Clubes. Y además te dan $1 millón por empatar, es decir, que si hay una igualdad entre ambos, podría esto claramente complicarles la clasificación a los octavos de final, pero por lo menos los dos equipos ya se habrán ido con un premio económico más allá del dinero que ya recibieron por el simple hecho de haber participado en este certamen en cuestión. Un duelo poco llamativo, pero normalmente siempre, inclusive en los mundiales de selecciones, hay partidos de estas características en la fase de grupos. Inclusive en la próxima Copa del Mundo, que va a ser de 48 naciones y no de 32 como eran los anteriores mundiales, vamos a tener 5 o 6 partidos donde, en ese caso, 2 países poco relevantes tengan que enfrentarse. En esta ocasión no son países, son equipos, en un Super Mundial de Clubes que ya dio inicio desde hace un par de días y que ahora le toca el turno a este conjunto surcoreano contra este equipo sudafricano. Y el último partido del día es el duelo que estará cerrando la primera jornada del Grupo E entre dos equipos que aspiran a meterse en la siguiente ronda de la competencia. Por un lado tenemos al vigente subcampeón de la Champions. Es cierto que la última imagen que nos dejó el Inter de Milán en aquel cotejo frente al Paris Saint-Germain fue verdaderamente muy pobre, pero no hay que dejar de lado que el equipo italiano fue el segundo mejor equipo en lo que respecta a resultados del fútbol europeo, que eliminó a gigantes de Europa como el Barcelona y el Bayern Múnich en las rondas previas, y que si bien ahora llega en un momento totalmente nuevo, con un entrenador recientemente que asumió en el cargo, porque ya no está más Simone Inzaghi, que si bien es cierto va a dirigir en el torneo, voy a estar hablando de él, no en este video, pero seguramente en los próximos, porque está dirigiendo a otro conjunto que juega la competencia. Con el nuevo entrenador, con Christian Chivu, se espera que el Inter de Milán pueda tener un buen certamen y a priori es el favorito para clasificarse en este grupo E. Enfrentará nada más y nada menos que a Rayados de Monterrey, un equipo mexicano que económicamente hablando es seguramente uno de los más poderosos de todo el continente americano, pero que obviamente en esta clase de certámenes nunca ha podido dar ese salto de calidad como para inclusive meterse en una final de los antiguos mundiales de clubes. Recordemos que antes estos torneos los disputaban únicamente 7 equipos, un club que era del país anfitrión de la competencia, y después los otros 6 eran los ganadores de los distintos torneos continentales de cada una de las confederaciones alrededor del planeta. Y Rayados de Monterrey participó en 4 oportunidades de los antiguos supermundiales de clubes. Nunca pudo meterse en la final del torneo. Y la realidad es que no va a hacerlo seguramente en este certamen en cuestión, pero eso no quita que sea quizás de los más acostumbrados a enfrentarse en alguna ocasión a equipos que estén fuera de la CONCACAF. Es cierto que en esta oportunidad tendrá que verse las caras nada más y nada menos que con el Inter de Milán, que tiene muchísimos jugadores de jerarquía, muchos futbolistas que son de primer nivel mundial en el fútbol europeo, y que si bien es cierto que en el último partido la imagen fue verdaderamente muy mala y como dije recién tiene un nuevo entrenador, es el claro favorito a pasar como primero de grupo en esta zona E, en el que también se encuentran River Plate de Argentina y el Urawa Red Diamonds de Japón. Por lo pronto, para Rayados sería clave, al menos en caso de no poder ganar, ni siquiera empatar,
perder por la menor diferencia de gol posible, porque suponiendo que junto a River deberían ser los dos equipos que se peleen el segundo lugar de la zona, Rayados tiene que tener en cuenta que es muy probable que el equipo argentino venza al conjunto japonés y de esa manera en el duelo entre ellos en la segunda fecha podría llegar a dirimirse quién se clasifica a la siguiente instancia. Si hay un empate, por ejemplo, en ese cotejo entre mexicanos y argentinos, la diferencia de gol pasaría a ser clave. Por eso mismo, si no se puede ni siquiera sacar un punto, lo mejor sería obtener el mejor resultado en lo que respecta a una derrota. El encuentro se estará disputando en el estadio Rose Bowl de la ciudad de Pasadena, en Los Ángeles, en el estado de California, que es el escenario con mayor capacidad de todo el torneo. Y se espera, claro está, como el equipo mexicano se encuentra a unos cuantos kilómetros de donde se llevará a cabo este partido, que haya una multitud de hinchas de Rayados apoyando a su equipo en este debut en el Supermundial de Clubes de la FIFA. El Inter, más allá de su último encuentro en la final de la Champions, es uno de los candidatos también a llegar lejos en el certamen. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video y de los partidos que se van a estar jugando en el día de la fecha. Primer turno, se abre el grupo F, Fluminense contra Borussia Dortmund. Segundo duelo de este Mundial de Clubes entre un equipo brasileño y un conjunto europeo. Para lo que va a ser el segundo turno vamos a tener el debut del otro equipo argentino de River Plate enfrentándose al único conjunto japonés que disputará la competencia. Se estará viendo las caras contra el Urawa Red Diamonds de Japón. En el tercer turno, quizás el partido menos relevante en lo que respecta a jerarquía de jugadores de ambos equipos en esta fase de grupos del Supermundial de Clubes. Cerrando la primera jornada del grupo F, el Ulsan Hyundai de Corea del Sur se estará enfrentando al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. Y por último, puede llegar a ser el partido más interesante de este martes 17 de junio, cerrando la primera fecha del grupo E, el Rayados de Monterrey de México, equipo que no mencioné, tiene por ejemplo a Sergio Ramos en su plantilla, se estará enfrentando al vigente subcampeón de la Champions, se verá las caras con el Inter de Milán de Italia.